Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una conversación muy oportuna con un amigo, con quien estamos seguros que vamos a lograr informaciones y orientaciones de mucha utilidad para nuestro público televidente. Y especialmente en esta entrega de hoy, una entrega particularmente muy especial y conmovedora, tratándose de que salimos al aire con un acontecimiento reciente que nos ha enlutado, si vale el término, o si nos ha llenado de luto a todo el pueblo dominicano, y por la cual aprovechamos para enviar nuestras más sentidas condolencias a toda la familia de quienes perdieron seres queridos. Simplemente, hechos como este, nosotros que somos creyentes, no podemos encontrar palabras para poder quizás llevar un mensaje de consuelo. Y lo único que podemos decir es que nuestro Dios Todopoderoso se encargue de darle la fortaleza, de darle la paz, de darle la conformidad que solamente Él puede. Vamos a conversar con Víctor Medina, repito, un amigo, pastor de la comunidad bíblica de fe y además un joven profesional muy capacitado en diversas áreas. Y quiero de inmediato, Víctor, aprovechar tu presencia aquí con nosotros para que nos diga qué entiendes tú que puede ayudar a tanta gente, a un pueblo dominicano, a sobrepasar o más bien a cargar lo sucedido recientemente con la tragedia donde perdieron más de 200 personas la vida. Sí, bueno, antes que todo, gracias don Alberto por permitirme estar aquí una vez. Quiero públicamente también reiterar nuestra amistad con usted, nuestro afecto entrañable a usted y a su familia. Gracias. De verdad que son un referente y gente de mucho valor para la sociedad dominicana. Y en ese orden, también empatizar con todo aquel que está en un luto no generalizado, sino particular. Si bien es cierto, todos estamos de luto de una manera u otra, hay muchos que están en este momento en una agonía sin precedentes probablemente en su vida, y eso yo creo que merece de parte nuestra toda la prudencia y el respeto. Y entonces, sobre esa base y en consecuencia de su pregunta, quiero ser lo más prudente también posible, porque a veces dogmatizar sobre cómo una persona debe enfrentar cierto tipo de proceso podría ser hasta imprudente. ¿Cómo recomendamos nosotros, qué vemos en la Biblia, que yo pienso que es el manual de referencia para estos tiempos? Y hay un salmo que está, bueno, un versículo que está en el Salmo 34 que dice que Dios está cercano al quebrantado de corazón. También vemos a Jesús hablar en el Sermón del Monte diciendo, mira, lloren con los que lloran. Y yo pienso que a la hora de nosotros poner el lente, y me refiero a la cosmovisión, a cómo vemos el mundo, creo que es vital nosotros ver esperanza aún en medio del caos, ver esa realidad de que vamos a poder seguir adelante, sea cual fuere la situación. Y evidentemente que suena un poquito más fácil de este lado de la televisión que frente a quien está viviendo su proceso, pero hemos visto en la historia, y la historia de nuestras vidas, la suya probablemente la mía, donde han habido momentos de nuestras vidas donde pensamos que no lo íbamos a lograr, donde la crisis, la catástrofe fue tan grande que pensamos que nuestro mundo se iba a derribar, en cualquier aspecto financiero, personal, de salud, familiar, el cual que fuere. Sin embargo, hemos encontrado luz en medio del camino, y yo creo que esa es una de las ventajas de la cosmovisión cristiana, que nos ofrece esperanza aún en medio de la debacle. Hay un verso que está en 1 Pedro 5, versículo 7, que dice, echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él cuidará de ti. Y es una opción. En un momento de desesperanza,
yo pienso que aferrarnos a la fe le va a dar sentido. Hay estudios que dicen inclusive que más del 80 personas, bueno, la Asociación Americana de Psicología recientemente publicó la idea de que más del 80% de personas que pasan por traumas difíciles y se aferra a la fe. Y voy a hablar de la fe, no solo la cristiana, diversas pensamientos positivos, esperanza, en este orden nosotros hablamos de fe, muestran una tasa de prevalencia mucho mayor, o sea, más de un 80% logra sobrepasar los eventos traumáticos de la vida aferrándose a la esperanza y a la fe. Y pienso también que del otro lado estamos nosotros, que estamos golpeados, y hay un efecto postraumático que comienza a darse ahora, ¿verdad? Todo el que sale del shock, ahora es que comienza a sentir esa realidad, ahora es que nos estamos despertando una realidad los que perdieron. Imagínense una familia como la de los Grullón, o sea, una cantidad de miembros importantes, no por el apellido, sino por la cantidad. Y otros más, otros. Padre, esposa, hijos. Yo conocí una joven que estaba cumpliendo 18 años ahí, estaba celebrando su mayoría de edad con su familia completa, no están. Había un joven que trabajaba en un restaurante que se llama Jalao, que está en la zona colonial, que ese día fue a cubrir, porque los lunes libraban en Jalao, fue a cubrir, Roger se llamaba él, que era así como Jalao, valga la mención, tiene dos personajes que son como icónicos. Él era un tercer personaje porque todo el mundo lo quería como camarero, muy alegre, muy dinámico, y fue ese día a cubrir en el Jet Set. Esa era la hora que lamentablemente se tenía para esto. Yo creo también que entender la muerte es un fenómeno complejo, porque nosotros pensamos o presuponemos ser arquitectos de nuestro futuro y la vida no es así. Cada 5 segundos una persona muere en el mundo según la Organización Mundial de la Salud, cada 5 segundos. Cada 40 segundos una persona se quita la vida. Hoy en día tenemos más de 280 millones de personas padeciendo de depresión aguda. Así es. Y tú dices, bueno, no es la forma de morir, es que el único elemento que es predecible en la vida es que todos vamos a morir. Nadie quiere morir así, pero yo soy de los que piensa que no hay una forma bonita de morir. O sea, a veces decimos, bueno, queremos morir en nuestra cama, rodeado de los nuestros. Sí, pero ahí, escúchame que te interrumpa, Víctor. En estos casos de este tipo de muerte, que lo que menos se esperaba era que sucediera algo así. El que muere, realmente ya muere. Así es. El impacto fuerte de lo que significa la pérdida de un ser querido es quien queda. Correctamente. Es de quien queda. Y ahí sí es donde, cuando tú, como tú señalas, como quiera una muerte es impactante, pero no es igual. Totalmente. Cuando tú estás quizás un poco, no vamos a decir preparado, porque nadie se prepara, un familiar nunca se prepara para la muerte de un ser querido. Siempre queda algo. Pero yo te pregunto, en esta situación donde yo particularmente, y yo lo digo aquí, y yo no voy a hacer alarde aquí de que soy un practicante creyente, yo sí creo en Dios y reconozco a Jesús como, independientemente de todas mis fallas, de todos mis pecados. Aquí se da un proceso, yo diría, hasta en dos direcciones en este tipo de casos. Una que va con esa parte, para mí, para los que tenemos fe, los que creemos, que es la que verdaderamente, si tú la llegas a asumir, te puede ir con el tiempo ayudando a tú, si no, nunca lo vas a olvidar, pero a ir acostumbrándote a superar la situación. Pero hay otra por otro lado, que es la que tiene que ver con la parte que maneja la salud emocional, la forma de vivir después de lo que pasa, que son cosas que hay que enfrentarlas. Totalmente. Hay que enfrentarlas, independientemente de que tú te llegues, te pregunto a ti, que tú tengas tu fe y tú realmente te fortalezca, pero vas a tener un día a día, 3 niños, sin unos padres,
o unos padres sin unos hijos y una serie de situaciones más. Sí, no, es un reto de dimensiones incomprensibles. O sea, al que no le pasa, el que no lo está viviendo, no puede dimensionarlo correctamente. Yo me iría un poquito más quirúrgico. Yo pienso que aún al que le pasa o al que le pasó, cada quien lo va a afrontar de una manera muy particular. O sea, no es una normativa, no es una norma ISO 9000. Exacto, cada quien va a enfrentar esto y usted va a ver que hay gente que va a reaccionar un poco mejor que otros, hay otros que van a quedar mutilados de por vida emocionalmente. Yo creo que ahí es donde el consejo a tiempo puede hacer la diferencia, porque lo hecho es irreversible, penosamente. Con el corazón en la mano debemos decir que no hay retroceso en esto. Y es como usted dice, no es lo mismo, por ejemplo, cuando se cayó aquel famoso avión de American Airlines de Nueva York, acá el vuelo 585 creo que era. 583 creo. Uno de esos números, pero me recuerdo como ahora, que fue saliendo de apenas minutos de Manhattan, en Nueva York. Para 5 minutos y de repente una catástrofe, tú dices, wow. Tú tienes cantidades de accidentes, recordemos. Y ahí se da un proceso incluso hasta peor, porque ahí hay un duelo ambiguo, como dicen los que estudian la parte de salud mental, que no se recuperaron cadáveres y no hay una realización por parte de la familia de la pérdida. Correcto, que todavía hay gente probablemente buscando respuesta de aquel accidente del avión. Y así han pasado en la historia una cantidad de sucesos. Las Torres Gemelas, por ejemplo, que usted fue ese día normal a trabajar y lo menos que se esperaba era que estos aviones se estrellaran y que estas edificaciones colapsaran. Por eso introduje diciendo que es muy particular y hay que ser prudente, porque dogmatizar y decirle a una gente, usted tiene que tener fe. Mira, Alberto, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y no necesariamente positivamente, es que nosotros a veces, y lo vi con el proceso reciente del cual estamos hablando hace unos días, nosotros a veces queremos dar lo mejor que tenemos. Yo pienso que eso es algo loable de parte del ser humano, pero no siempre lo mejor que tenemos es lo necesario. Me explico. Yo vi grupos que estaban cantando canciones cristianas y tú me dirás, eso es muy bonito. Yo creo que es bonito, que es hermoso. Sin embargo, yo creo que hay una línea delgada entre ver las emociones que se exacerban en un evento como ese. Si yo voy con usted y usted tiene un hijo, Dios lo libre, enfermo en una situación, y de repente yo le llevo una guitarra y le comienzo a decir en la arena he dejado mi hijo. Sí, ya tú prácticamente ya me estás diciendo que se murió. Me prepare que se murió. Entonces, yo quizás lo estoy haciendo desde el punto de la fe y la esperanza, pero la recepción es, en vez de un momento de una esperanza agónica, se vuelve en un luto premeditado. Así es. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque ya parecía un culto fúnebre donde yo sé y estoy seguro y conozco muy bien que esa no era la intención, ¿verdad? Gente muy buena, gente de grandes y nobles causas, pero por eso me aboco a la prudencia. O sea, aquí no hay un manual donde podamos decirle a la gente, mira, podemos citar innúmeros versos bíblicos que hablan de la esperanza en medio de la aflicción, pero yo decir, y por eso soy muy cuidadoso, decirle a alguien, usted tiene que ahora agarrar y orar, porque usted debe salir de eso, pienso yo, que es muy imprudente, reitero. Pienso que, yéndonos a la parte emocional, definitivamente hay una reacción neurofisiológica que nosotros tenemos que ver cómo se va comportando, y para eso hay profesionales de la conducta. Y yo creo que una de las grandes disposiciones ha sido tener líneas de ayuda. Hay gente que lo que necesita es que oren por ellos. Bueno, pues las iglesias, la católica, la evangélica, todas han abierto líneas y espacios para esto. Hay gente que necesita ayuda psicológica. El gobierno ha abierto cantidades de líneas para esto. Bueno, pues este es el momento de que usted acude, y ahí sí yo creo que debemos ser determinantes. Si usted necesita ayuda, acuda. La primera fase en cómo superar eventos traumáticos es aceptándolos. Claro. Y esa fase de negación, mientras más la postergo,
mientras más elástica la hago, entonces eso va a complicar. Yo creo que nadie va a volver a ser igual. Así es, así Ahora, como yo aprenda a convivir, no sé si ustedes recuerdan o si usted recuerda aquella famosa película de este hombre que veía, que era un genio, pero veía seres, era esquizofrénico. Él veía gente, le hablaban. Ah, sí, esa es la del que hizo la película de Gladiador. Exactamente, Russell Crowe. Es Russell Crowe. Sí. Él termina la película diciendo, A Beautiful Mind. Beautiful Mind. Termina él diciendo, le preguntan, ¿sigues viendo a las personas? Como esperando que él dijera que no, y él dice sí, pero he aprendido a convivir con ellos. Exacto. O sea, es indeleble lo que ha pasado, pero eventualmente uno aprenderá a convivir con eso y a seguir de forma resiliente. Ahora, el nivel de resiliencia que yo tengo, yo no puedo querer imputárselo a otra gente. Es que cada ser humano es un individuo independiente, y yo pidiéndote que también nos sigas orientando de esa manera, o diciendo tu parecer, más que una orientación, es que todavía en este tipo de procesos, porque vamos a mantenernos hablando de la tragedia reciente, las cosas van evolucionando a medida que van pasando los días, y tú te vas sintiendo ya que el mundo, que quizás gran parte del país estaba siendo, tenía empatía contigo y estaba contigo al lado, se va ocupando de cada quien de sus asuntos. Es como dice el muerto Al hoyo. al hoyo, y cada quien sigue lo suyo. Suena feo, pero para quien se mantiene la tragedia, el trauma, y es ahí donde que yo digo, sin imponer, como tú señales, que hay que seguir trabajando. Totalmente. Más allá de... Totalmente. Y quiero decir que no es pecado. Si usted se da cuenta, cuando una gente muere, el primer día en la funeraria va mucha gente. El segundo día va menos gente. El tercer día, si hay un tercer día, va mucho menos. Pero si no hubiera, al cementerio va menos gente. Así es. Después va menos gente a la casa, y después aún la familia comienza a volver a su vida natural. El ciclo natural de todos nosotros es que cada quien va a tener que asumir personalmente su situación. Y esto nos pasa de una forma determinante. Hay dos preguntas que me hicieron en un programa en estos días, que sé que mucha gente se las hace. ¿Dónde está Dios en medio de este dolor? O sea, ¿qué pasó? Y yo quiero usar... ¿Cómo permite esto? A mucha gente, oye, creyente, dice, pero ¿y cómo Dios permite algo así? Yo siempre he respondido a eso, sobre todo el por qué a mí. Exacto. O sea, que muchas veces, ¿por qué me está pasando? Uno se cree siempre que uno es el más especial de todo, ¿por qué a ti no? ¿Por qué a ti no? Esa es mi respuesta siempre. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? O sea, ¿por qué a mí no puede pasarme algo que pasa en un mundo que tiene leyes termodinámicas, leyes físicas, leyes geométricas, y leyes de vida? O sea, hay una ley que se llama la causa y el efecto. Lamentablemente vivimos en un mundo donde ese tipo de cosas pasan, donde a diario aquí pasa una tragedia, no de ese tipo, no de esa escala, no disminuyendo la que ha pasado, pero yo recuerdo, y ahí voy a concatenar la idea con el dónde está Dios. Hubo mucha gente que estuvo bajo esos escombros, que si no hubiese llegado un socorrista, no hubiesen salido de ahí. Ahí estaba Dios. Ahí en medio de ese dolor y en medio de esa situación, una mano que se tendió. Hubo una persona que estaba llorando desconsoladamente al punto del desmayo, y alguien lo abrazó, lo cargó, lo llevó al médico, lo compensaron o lo recompensaron nuevamente. Ahí estaba Dios. En esos detalles que nadie ve. Yo agrego otro detalle así como el que tú señalas, que ya fue dicho incluso por el propio presidente de la República, que la amiga, lo digo por la amiga porque la conocía, Claro. gobernadora de Montecristi, piensa cuando está en la tragedia, oye, llamar al presidente de la República a los 2 minutos, al minuto de la tragedia, y que el presidente, como un hombre que trabaja de noche, toma el teléfono y activa rápidamente los mecanismos de socorro. No es igual que empiecen a llamar cada quien, que el propio presidente de la República llame a todos los organismos, rápido vayan para allá.
Y yo diría también, igual que tú, ahí está Dios Ahí también. está, ahí estuvo totalmente. A los 8 minutos ahí había un dispositivo. Ambulancias, equipo, todo. Más aún, y quiero usar una anécdota del mismo Ruby Pérez, una familia a la que le tengo un afecto muy especial, no un afecto público ni político, sino un afecto personal, a su hermana Lidia, la diputada, bueno, ustedes lo conocen, de allá de Puerto Plata, gente cercana, Kevin, Esteban, Laura, Carolina, bueno. Ruby hace una anécdota que ha circulado mucho en los medios en estos días, obviamente. Y es una anécdota donde él iba saliendo de una fiesta del Dominican Fiesta. Tarde en la madrugada, él iba saliendo, él dice, yo iba a llevar una novia que tenía, y se encuentra con un accidente en la Caonabo con Enriquillo. Y entonces va y busca, o sea, la persona que estaba ahí, no recuerdo el nombre, pero le estaba diciendo, se está muriendo, se está muriendo, se está muriendo. Él va y busca a su hermano Micaías, que es cirujano ortopeda, y llevan a este joven al Centro Médico Real. En el Centro Médico Real nadie sabe quién es el joven, y Ruby dice, yo me hago cargo de todo. Ese joven era primo mío, es mi primo, Carlos. Wow. Carlos Medina. Cuando nosotros llegamos, yo me entero de eso días después, y mi tía, nosotros comenzamos a ir, jóvenes de la iglesia, yo llevo un grupo de jóvenes a orar todos los días. Él se debatió entre la vida y la muerte durante muchísimos días. El punto es que en ese programa donde Ruby hace esa anécdota, él va de sorpresa ya con su familia, con su hija también. Fue algo impresionante, algo hermoso. Entonces, ¿dónde estuvo Dios? Dios estuvo donde lo más improbable es que tú te encuentres un artista de la talla de él que se desmonte de su vehículo a ensuciarse de sangre para ayudar a una persona. Entonces, toda esta tragedia nos muestra a nosotros que Dios sí está ahí, no como yo quisiera que le estuviera, pero hay un principio en la Biblia que yo creo que nos aplica a todos, y es que Dios siempre está obrando alrededor de nosotros. Y evidentemente uno nunca quiere que algo así le pase a sus seres queridos, pero hay mucha gente que tiene temor de ser agradecido de los que se salvaron. Y por eso le decía, cuando usted dice, bueno, coloquialmente lo que se dice, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, no es un pecado dar gracias y respectivo a que lamentablemente otros estén de forma luctuosa. Si hubiera sido yo llegué a mi casa. Ni tampoco es un pecado que tú muestres tu alegría porque tu familiar se salvó. Correctamente. Porque eso es una reacción natural. Correctamente. Y lógicamente agregándole el agradecimiento. A quien, si tú no eres creyente, agradécele a la suerte al si destino, tú quieres. Totalmente. En este caso, yo llegué a mi casa y le di por lo menos 200 besos a la hija mía de 8 meses. Lo que usted decía al principio, mira, no es lo mismo que mi papá, que tiene 79 años, a veces se le va la guagua, que se muera, ya uno dice, bueno, ha cumplido un ciclo biológico, a que mi hija de 8 meses, que uno asume y presume que tiene toda una vida por delante, se muera. Sin embargo, yo llegué agradecido ese día a mi casa, digo, wow, o sea, consternado por un lado, porque son dos emociones contradictorias. Por un lado tengo agradecimiento y por el otro lado mi corazón llora la pérdida de amistades, claro. Gente cercana, querida, que se fue. Y la sobresaturación de información. Usted y yo que estamos en ese grupo, toda la información. Yo a veces, mira, yo no quería, mira, ya ni siquiera, ¿verdad? Pero lamentablemente seguía conectado. No, es que una cosa y la otra no se pueden divorciar. Víctor, permíteme que hagamos nuestra primera breve pausa para inmediatamente retomar el tema a propósito de esos testimonios, que también me voy a permitir incluso a dar 2 testimonios míos, que lo he dicho quizás a nivel íntimo, y me voy a atrever por primera vez a hacerlo públicamente. Continuamos en apenas un breve momento. Hola, soy la República Dominicana.
Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En BM Cargo sabemos que hay sueños que se envuelven en paquetes y nos enorgullece ser el puente entre tus sueños y tu realidad, porque cada entrega es especial. No importa cuán grande o pequeño sean tus sueños, entendemos que cada sueño merece ser cumplido. Somos más que una empresa de paquetería, somos tus cómplices en cada aventura. BM Cargo, donde lo único pequeño es el mundo. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Víctor, como te dije en el segmento anterior, a propósito del testimonio que hiciste, uno tiene muchos testimonios, pero yo voy a referirme de forma rápida a 2 testimonios que a mí particularmente me marcaron mi vida. A propósito que iniciamos pasada mañana la Semana Mayor. Y el primero de ellos fue el siguiente: un miércoles santo, con mi hijo más pequeño, con apenas 2 años y como unos meses. No, le faltaba un mes para cumplir los 3 años, porque él cumpleaños en mayo. Nosotros estábamos en la casa de mis padres, una casa cerca de la Universidad UNIBE, una casa bastante amplia, y la casa tiene un alto y en la parte de abajo está la piscina. Y yo estoy sentado y mi esposa también está por otro lado, somos una familia amplia, y en un momento mi esposa me vocea y me dice: Alberto, tú estás con Alberto Elías, ¿verdad? Y yo no sé, Víctor, qué me hizo a mí, en lugar de yo decir, tú me estás por ahí jugando, yo reaccionar en fracciones de segundo y yo pararme en el balcón de la casa y mirar hacia la piscina. Y estaba mi hijo pataleando para poder mantenerse a flote y no ahogarse.
Yo salí huyendo fuera de la casa, casi 70 metros para llegar a la piscina, bajando una cuesta abajo así, que yo no sé también cómo Dios, pues yo digo que fue Dios, totalmente. No me caí y me tiré y lo único que hice fue empujar a mi hijo hacia afuera del agua. Estaba con unos jeansitos, me acuerdo como ahora, unos Pampers, abajo de los jeansitos. Y yo lo saqué, ya había gente que había llegado después de mí. Y yo me quedé adentro del agua, en shock, Víctor, llorando y dándole gracias 1.000.000 de veces a Dios, porque yo nada más me puse a pensar, si mi esposa no me llama y me dice a mí, en ese momento, me lo dice 5 minutos tarde, más tarde, ya yo hubiera perdido mi vida, y yo no hubiera sabido qué iba a pasar de mi vida. Y ese testimonio, yo lo uso y por primera vez lo digo público, porque independientemente de que yo no soy quizás un lector permanente de la palabra, pero me permitió a mí, aún yo siendo de una familia cristiana, vamos, católico en el caso nuestro, yo sentirme con esa seguridad de esa fe, que a mí nadie me la tiene que imponer, nadie me la tiene que imponer. Y si te agrego, para seguir con las anécdotas, porque quiero tomarme, mi padre apenas ya en sus últimos días antes de fallecer, que papá tuvo una convalecencia ya de un tiempecito largo, pero ya en los últimos días, me acuerdo como ahora, que el médico nos llamó y nos dijo, mira Alberto, tu padre ya no tiene ningún tipo de conexión con el exterior. Ya es un asunto de que empiecen a fallarle los riñones, empiecen a fallar, pero ya no tiene conexión con el exterior. Yo no aceptaba eso, y me resignaba, ni me resignaba a aceptarlo. ¿Y qué te digo, Víctor? Tú ves esos mensajitos que te llegan a ti en las redes, que te ponen, envía esto a 10 personas, y si no lo envía, va a ser castigado. ¿Tú sabes cuál fue lo que yo hice? Yo hice todo lo contrario. Yo dije, yo no lo voy a enviar a nadie, pero yo sin enviárselo a nadie le voy a pedir 3 deseos a Dios. 1, yo quiero que mi papá me reconozca antes de que pase lo que pase, que por lo menos me reconozca. 2, quiero que papá me dé un beso. Y 3, quiero ver a papá reírse como se reía siempre. Y no pasaron 3 días, Víctor. Yo lo digo, yo me engranó. 3 días no pasaron. Yo estoy en mi oficina y me llama la muchacha de servicio de la casa. Alberto, que vengas rápido a la casa. Yo, ¿qué pasa? Yo pensaba que papá había fallecido. Que tu papá te está llamando. Y yo digo, pero tú te estás volviendo loca. Que sí te está llamando, tú vas a poner a tu mamá. Y mamá me dice, ven Alberto. Y yo voy y me le paro en el frente de la cama, Víctor. Le digo, papi, ¿tú sabes quién soy yo? Y él se queda, abre los ojos y me ve así con los ojos grandotes que tenía. Pero no hablaba. Y le repetía, papi, ¿tú sabes quién soy yo? Y de manera tajante me dice, pero claro que yo sé quién eres tú, Alberto, mi hijo. Y no solamente dijo Alberto, mi hijo, sino que empiezo a cantarle la canción que más le gustaba a él. Y yo hacía una estrofa y hacía la otra. Pero eso pasa ese día. No pasan 2 días más. Él, lo que más le gustaba era que yo lo afeitara, porque él era muy presumido, papá a su edad, a los 85 años. Y me le acerco, y yo siempre me le acercaba para que me diera un besito, y los últimos tiempos no me lo daba porque él tuvo traqueotomía y no abría la boca por nada, por el miedo que le hicieran la traqueotomía de nuevo. Y yo me le acerqué, papi, dame un beso, papi. Y él se volteó y me dio 2 besos, que yo creo que se sonaron en la casa entera. Y yo digo, bueno, ya. Pero llega la más chiquita de mi sobrina, la hija de Ramses, mi hermano, que era la nietecita más pequeña antes de él morir. 1 año nomás tenía. Y mi hermano Ramses se la lleva a mi papá y se la para en el frente de la cama. Y le dice, papi, mira, sube a tu nietecita, a la más chiquita. Y papá la ve así. Y papá le sale la mejor de la sonrisa. Corto ahí. La gente dirá, bueno, fueron coincidencias. La gente dirá, bueno, tú lo estás asociando a eso. Puede ser que sea así, pero yo no lo veo así. Yo lo veo como algo divino. Sí, y conectando con el siniestro de la discoteca, una persona llama a
alguien de nuestra iglesia a las 12:20, 12:20. Antes del siniestro. Antes. Pasó como a las 12:50, 12:55. 12:45 más o menos, sí. Y estaba en el sitio. Y esa persona llama a la gente de la iglesia y le dice, ayúdenme a orar porque mi hijo está malo en la casa y me está esperando y tengo que irme. O sea, que estaba en una actividad, que era esa, y se tiene que ir prácticamente minutos antes de que todo colapsara. Yo pienso que eso es un testimonio. Y ahí es que se conjuga la idea de que lamentablemente el día y la hora, nadie lo sabe. Hubo gente que estuvo en el mismo lugar, que tenía prácticamente una fecha fatal y no fue una fatalidad. Y otros que no debieron estar ahí. Que no debieron estar ahí. Y terminaron estando ahí porque era el día, lamentablemente, de partir. Y yo creo que ahí es el reto. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es cómo bajo unos escombros no yace una cuenta bancaria, no yace un abolengo. Tú te das cuenta del amplio espectro y esto es algo, un llamado a la atención. Todos somos iguales. Para nuestra vida, o sea, todos exactamente. Ahí hubo gente desde la base de la pirámide, si lo calificamos o lo esos pobres camareros que estaban sirviendo como lo hacían siempre en ese lugar. Había una señora que estaba... La que limpiaba los baños. Había una señora que estaba próxima a la jubilación, que trabajaba ahí 30 años, y estaba próxima a la jubilación. Señores, estamos haciendo esta anécdota quizás y comentando, porque es parte quizás de lo que uno quiere transmitirle a nuestro público y a tratar de transmitirle, no imponerle, pero expresarnos. No, totalmente, porque como introdujimos, no hay un libreto que a usted le diga, lee el Salmo 23 y cuando pases por valles y sombras de muerte. Eso, yo siempre he dicho, bajar del marco teológico a lo práctico no es tan simple. O sea, como dice Fernando, lo mismo llamar la muerte que verla llegar. Evidentemente. Ahora, yo pienso que la muerte nos contrasta a todos. C.S. Lewis, un autor cristiano, apologista, decía que la muerte no es lo opuesto a la vida, sino la urgencia a vivirla. Y de todas estas catástrofes, todos nosotros debemos sacar lecciones importantes. Cómo estamos viviendo el hoy. Por eso hacía la connotación de que bajo estos escombros tú dices, bueno, ahí no hay un apellido que levante una piedra, ahí no hay una clase social predominante, ahí no hay relaciones que valgan, ahí es la realidad más exacta del ser humano. Polvo somos y al polvo volveremos. Y fíjate que estamos entrando en una semana de una amplia reflexión. Estamos entrando para la República Dominicana en todo lo ancho y largo de su extensión geográfica. No es una semana muy normal porque estamos con este precedente muy, muy cercano. Y yo quiero rescatar algo que hablábamos en... Quizás nos envían a reflexionar este precedente y en lugar de quizás... Yo particularmente que siempre hago un llamado de reflexión y de que conmemoremos el verdadero sentido de la Semana Santa, el sacrificio de Jesús por nosotros y cómo resucita por nosotros y en lugar de lo que hacemos lamentablemente. Oye, hay que decirlo, quizás también es una forma de indicarnos, vamos a ponerle freno a algunas cosas. Porque, oye, Víctor, yo he oído testimonios de gente ahora que dicen, abracen cada día, 100 veces si es necesario, a tu hijo, a tu mamá, porque tú no sabes el momento que tú no lo vas a ver más. Eso es así. Pero continúa con la parte de la semana. Pienso que de cara al volver a la naturalidad de la vida, no es un pecado, que era lo que quería rescatar. Volver a sonreír no es una falta de empatía con el que está pasando una situación, es un agradecimiento de que hemos quedado y podemos sonreír y abrazar. Por lo tal, yo pienso que ahora debemos aprender a convivir con esas dos emociones. Por un lado, mira, yo soy un tipo que entrena todos los días, aunque no se note. Porque te veo en las redes, bueno, lo que muestra, porque hay que parte que no se muestra. Yo entreno todos los días. Mucha bicicleta. Bicicleta, natación, más bicicleta que otra cosa, pero natación, corro a veces, como saludable.
Y tú dices, bueno, yo mismo he quedado sin deseos de hacer nada. O sea, más allá de alimentarme normal, he quedado sin, o sea, como una persona enérgica, sí, medio aletargada, voy a mi trabajo porque usted más que nadie sabe, tenemos muchísimas responsabilidades, pero uno queda como en ese estado, pero eventualmente uno vuelve a reconectar con su vida. Y de cara a eso no es un pecado, nos toca volver a salir adelante, nos toca volver a la vida ahora con las lecciones aprendidas, Aristóteles. Y precisamente ahí que yo quiero, para tomar nuestra segunda pausa, y con esas lecciones aprendidas, que me gustaría que tú nos digas también, cómo hacemos de esas lecciones, o cómo hacemos un ejercicio incluso, porque a veces no es que nos llega la acción que tenemos que hacer, a veces necesitamos a alguien que nos diga cómo reaccionar a estas lecciones, y quizás nos impactan, pero esa parte y otras cosas más que vamos a hablar en el último segmento de esta conversación con nuestro gran amigo Víctor Medina, que está acompañándonos en esta etapa tan especial de la vida de nosotros como dominicanos y como dominicanas, para irnos a la parte de los géneros, y de cara a lo que él bien señala, que ya entramos a la Semana Mayor, como se le llama, y después de esta brevísima pausa, yo creo que enganchemos ahí de nuevo. Un breve momento. La Cámara de Diputados aprobó varias iniciativas durante 3 sesiones del Pleno a fin de continuar la actualización del marco jurídico del país. También el órgano legislativo fue apoderado de 2 iniciativas de ley sobre el Código Penal, las cuales fueron remitidas a una comisión especial con la solicitud al Senado de la República de que se conforme una bicameral. En ese sentido, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, se comprometió con la aprobación de esta importante pieza, independientemente de las posiciones que puedan tener los legisladores de las diferentes bancadas. Además, Pacheco dejó conformada una comisión especial para el estudio del proyecto de ley de alquileres, el cual es de su autoría. Por otra parte, la Cámara de Diputados, a través del Departamento de Recursos Humanos, realizó la conferencia Visión Histórica y Geopolítica de la Hispaniola con el historiador y profesor Iván Catón. Y 22 comisiones se reunieron durante la semana para estudiar diferentes iniciativas. aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Sol, dale las gracias por abrirnos sus puertas para poder traer orientación sobre lo que es la nutrición, para que puedan tener una familia saludable. Yo les exhorto, yo les pido a ustedes que cada día más se esfuercen en poder ser niños y personas de bien hacia el futuro, para que Dios los siga bendiciendo y puedan llegar a una edad adulta totalmente en salud. Y cuenten con nosotros, Sol, para lo que ustedes necesiten. La comunidad educativa nos sentimos alegres y honrados, creciendo en salud, creándole conciencia de la importancia de la salud. Felicitaciones a los gestores de dicho programa y les estimulamos a darle continuidad y extenderlo a todos los centros educativos. Soy Roselín Jiménez, estoy aquí en el Hogar Renacer, que es una casa de acogida terapéutica para niñas víctimas y sobrevivientes de todo tipo de abuso, especialmente abuso sexual. Tenemos actualmente 25 niñas y estamos trabajando con una población a nivel nacional, porque es la única institución en el país que responde a esta situación, a esta necesidad, a modo residencial. Ahora, queremos darle las gracias al grupo de Libélula que se ha interesado en esta misión
se ha solidarizado de una manera muy significativa y que está aquí con nosotros apoyando y queriendo ser parte de la obra. Le damos las gracias y que el Señor les bendiga. Y también les invitamos a cada uno de ustedes para que venga y se sume a esta obra, que es también la obra suya porque es la obra de Dios. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. De algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Bien, Víctor, me decías de las lecciones. Continúa en esa parte para no quitarte tiempo en ese Pienso que nos deja, mencionaba la idea de volver a la vida. Nos toca retomar, nos toca apoyar, nos toca caminar, nos toca volver a sonreír a los que estamos aquí, nos toca volver a abrazar a los que estamos aquí, nos toca seguir generando proyectos a los que estamos aquí. No podemos entrar en un estado de absorción la vida entera. Debemos volver a la vida. Ahora,
Aristóteles decía que inteligente es el que aprende de sus errores, pero sabio es aquel que aprende de los errores del otro. Y yo creo que una de las grandes lecciones es mirar no hacia afuera, sino cómo estamos viviendo nuestra vida. Yo creo que la Biblia, tanto en el Salmo 144, 134 y en la Carta a Santiago, nos dicen claramente que la vida es una vanidad, es una neblina. Sobre todo Santiago dice, en un momento esa alegoría puede estar muy densa como el sol, muy densa en la mañana, pero cuando le da el sol se disemina fácil, se desvanece fácil. Esa es la vida. Nadie sale de su casa pensando, hoy va a ser mi último día. Nadie va a una fiesta pensando que un techo se va a caer. Es absurdo. O sea, de hecho es patológico una persona. No, sería una especie de paranoia cada casa. Es una patología salir pensando que me voy a morir, que me voy a morir, que me voy a morir. Sin embargo, es una realidad exacta, probable, que nunca ha fallado. 100% de probabilidad la idea de que no hay un humano, por más avances que haya todavía, que haya sobrevivido a la muerte. No existe esa paradoja. Entonces la primera lección que yo veo Dicen es... los americanos, solamente hay dos cosas seguras: impuestos y muerte. Taxes or dead. El tema que nos enseña a nosotros, o nos llama a reflexión, cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo estamos pensando en el futuro, y yo quiero conectar entonces con el mensaje de esta semana. Fíjate que mañana domingo va a pasar que va a ser el Domingo de Ramos, ¿correcto? Sí, sí. Después del lunes, es un lunes muy particular, Jesús va al templo, hace todo el proceso con los cambistas, después va el martes, se topa con la higuera, y de ahí se van a ir desencadenando eventos. Te pregunto yo a ti, no sé si con esto blasfemo, parte del guión de Dios, todo eso que estaba ocurriendo. Totalmente. Era parte de, si lo ponemos en una película, y que Dios me perdone la comparación, pero era el guión que Jesús estaba preparado para llevar a cabo. No, yo creo que es la mejor explicación teológica, no una blasfemia, es exactamente, fíjate que el tema de la higuera estéril es un símil fantástico con la religión y con el lucro desproporcionado. Claro. O sea, era un árbol muy frondoso. La codicia, todo. Que debía estar dando frutos, ya tenía unas brevas, estamos en abril probablemente, en aquel momento, para la Pascua. Y ese árbol, aunque fructifica en agosto, septiembre, o sea, el higo, debía dar unas brevas que indicaban que ya iba a comenzar el proceso. Ese árbol tenía mucha frondosidad, mucho follaje, pero poco fruto, como la religión de Israel en ese momento. Sacerdotes lucrándose, comiéndose al pueblo, eran los dueños de todos los puestos de animales para las ofrendas. Es una corrupción a todos los niveles. El punto es que el guión va a terminar con Jesús en la cruz. El guión va a terminar ahí, después del juicio político, bueno, del juicio religioso, luego el juicio político, todo accidentado, todo incidentado, y este hombre termina en una cruz. ¿Cuál fue la promesa? Yo creo que esto conecta muy bien para darnos esperanza hoy. Yo estoy consciente de que una muerte catastrófica nunca va a ser lo mismo que una muerte que se vaya trabajando, ¿no? Nunca se vaya paliando, ¿verdad? Tienes un cáncer, mira, te quedan 3 semanas, prepárate frente a algo que estamos aquí y pase una catástrofe. Pero al final del día, el orden de los factores no altera el producto. Nos vamos. Jesús, cuando va a la cruz, y yo pienso que no la muerte, sino más bien la resurrección. La muerte era una transacción, la resurrección fue el elemento fundamental. Pablo en la carta a los Corintios claramente dice, mira, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y cuando vemos todas estas catástrofes y la inminente venida de aquel enemigo de la vida que se llama la muerte, lo que se produce en la cruz es una perspectiva de esperanza, de que si estamos, bien decía Pablo también, ausentes aquí, estaremos presentes al Señor. Y cuando nosotros
traspasamos la idea de la forma en la que nos vamos y podemos decir simple y llanamente es forma, pero el fondo es que allá nos volveremos a ver. El fondo es que allá Alberto Elías y usted se van a reunir y su papá también, mi hija y yo, mi esposa, mi mamá, allá nos reuniremos. Entonces el Evangelio te da esperanza y por eso Pablo en la carta a los tesalonicenses dice, miren, no lloren con el desconsuelo como el que no tiene esperanza. No es que no llores, llora, porque hay tiempo para todo. Claro. Llorar es llorar. Bueno, María lloró incansablemente. Incansablemente su hijo que estaba muriendo, claro. Y Jesús le busca un consuelo. Mira, mujer, ella a tu hijo, hijo, ella a tu madre. Bueno, y el propio Jesús en un momento le exclama al Padre, ¿por qué me abandonaste? No, y previo a eso, el caso de Lázaro, y Jesús lloró textualmente. Pero tú dices, bueno, hay esperanza. Y esa esperanza es la que trae el cristianismo. Y esa esperanza es la que nos ayuda a nosotros a poder retomar la marcha y decir, mira, sabes que podemos saludar, y ahí tú dices, la Semana Santa juega ese papel de recordación, ese papel memorial de que hoy, mañana o pasado nuestra vida va a terminar. Pero nosotros podemos tener la esperanza de que si Él resucitó, dice un autor llamado C.F. Moule, que la historia de la humanidad tiene un hueco que solo la resurrección lo puede explicar. El surgimiento del cristianismo y todo lo que ha implicado en esta era, ¿verdad?, después de Cristo, podemos decir que ha marcado un antes y un después, genuinamente, en los patrones de la eternidad del ser humano. Yo creo que no todo el mundo piensa así y debemos respetar al que no piensa como nosotros. Pero si usted me da a elegir a mí, en medio de un mundo tan caótico y catastrófico, yo quisiera aferrarme a la esperanza, que yo no creo que es idílica, que no creo que es un eufemismo, que no creo que es estúpido. Yo creo, reitero, si usted me da a mí la opción de que eres ser un pesimista empedernido pensando de que eres un objeto y te vas al aniquilacionismo, yo respeto, pero yo quiero pensar. Es que incluso la propia esencia de lo que es, así como es de frágil la vida, lo perfecta que es, no puede ser que en un periodo tan corto de tiempo, nosotros somos, no un segundo, ¿no? Nosotros somos una millonésima de segundo en la historia, que ya eso se acabe así. Así mismo. Tenemos, Víctor, lamentablemente, oye, el tema es, y vamos a conectar en estos últimos 2 minutos, con lo recién vivido y que todavía sigue latente en los corazones, en las mentes. Primero de esas familias que yo sé que más que todo sufren vale el término decir, la desgracia que le tocó vivir. En estos 1 minuto y medio, sin una receta, sin nada, ¿qué podemos decir? Yo creo que es una recomendación sería que justamente ahora miremos a la Semana Santa. Miremos a la cruz. La cruz conjuga el dolor, la cruz conjuga los clavos, la cruz conjuga la desgracia, la cruz conjuga la injusticia, la cruz conjuga la muerte más execrable de la época, la cruz conjuga todo. La cruz conjuga ese vía crucis, la cruz conjuga absolutamente toda la tragedia humana con la cual podemos empatizar en un momento como el que estamos viviendo con las víctimas del jet set. Pero también la cruz conjuga la esperanza, la cruz conjuga aquel vector hacia el cielo, la cruz conjuga aquella simbiosis donde se da el caos pero se da la esperanza, donde se da la tragedia pero se da la vida, donde se da la muerte pero se da la superación de la muerte que es la eternidad. Entonces yo creo que más que una receta, si a mí me tocara, yo me apostaría frente a la cruz, la abrazaría, porque sé que duele y que sangra, pero a la vez sé que redime y salva. Bueno, Víctor, yo después de tus palabras no voy a agregar absolutamente nada. Simplemente una vez más, junto contigo, me uno al dolor de toda esta familia por sus pérdidas, al tiempo de pedirle a nuestro Dios Todopoderoso, que es el único, y yo particularmente así lo creo, que puede darle esa fortaleza para sobrellevar esta situación,
que se encargue de ese dolor. Si así lo hacemos, yo estoy seguro que sentiremos ese alivio que solamente nuestro Señor sabe dar. Gracias, Víctor, por estar con nosotros y ojalá también tenerte una vez más, como yo estoy seguro que así será, compartiendo con nuestro público televidente. Te reitero mi amistad, mi estimación y también, por qué no decirle, mi admiración como hombre y como profesional. Eso es recíproco. Hasta una nueva entrega de Sin Esquemas.